Hola, mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kuhn, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos estudiando el Evangelio simple y profundo. Y hoy vamos a tocar el tema Toda la Biblia predica el Evangelio. Porque, como hemos visto, estudiando en el libro de Romanos, que el poder de salvación viene del Evangelio. Y en el Evangelio hay malas noticias. Y siguiendo con los mismos versículos de la clase pasada, leemos algo muy interesante en Romanos capítulo 3, versículo 21. Y la palabra de Dios dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Entonces, dice aquí que la ley y los profetas, que usualmente en el Nuevo Testamento, cuando dicen la ley y los profetas, está refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero dice que la justicia de Dios manifestada en el Evangelio está revelada y manifestada en la ley y los profetas. Entonces, lo que aprendemos aquí es que el Evangelio no es solo del Nuevo Testamento, y Jesús es el centro del Evangelio, y el Evangelio es la única manera de recibir salvación. Pero Jesús llegó cerca del fin de la Biblia. Una gran parte de la Biblia no tiene a Jesús. Entonces, ¿cómo es que puede Él ser el centro de toda la Biblia? Vamos a aprender que Él es el centro en muchas maneras, pero el Antiguo Testamento habla de las promesas de Dios. Dios nos da promesas, especialmente de salvarnos, pero más allá, en el Nuevo Testamento, Él cumple las promesas y nos muestra algo del futuro de esas promesas en Apocalipsis. Entonces, podemos ver en toda la Biblia la historia de la creación del Dios Santo. Podemos ver la caída de los humanos pecaminosos, no solo una vez con Adán y Eva, sino una y otra vez en todo el Antiguo Testamento. Podemos ver la redención de Dios que viene en Jesús y hasta cumplirlo hasta el fin. ¿Y cómo podemos recibir esta redención? Pues vemos que todo viene de Dios, no viene de nosotros. Entonces, podemos ver en todo el Antiguo Testamento que el Evangelio es Dios, hombre, Jesús y la respuesta. Los 4 puntos que yo les di antes. Y podemos ver esos temas en toda la Biblia y solo porque hemos visto a Jesús. Entonces, al entender lo que Dios tenía planeado, podemos ver en toda la Escritura el Evangelio. Por eso Pablo puede escribir a Timoteo como lo hizo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero ahora, cuando leemos algo así, pensamos en el Nuevo Testamento, pensamos en las Sagradas Escrituras como algo del Nuevo Testamento que tiene a Jesús. Pero cuando Timoteo era niño y recibió la enseñanza de las Sagradas Escrituras, ¿cuáles escrituras estudiaba él? Solo el Antiguo Testamento. Y dice aquí, el Antiguo Testamento puede dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, porque toda la Escritura habla de esa historia, ese gran panorama de vida, y podemos ver en toda la Escritura, en cada historia. Y hay más. Vamos a estudiar más de eso. Hay unas 4 o 5 clases en el curso de predicación. Todo el curso de teología bíblica habla de eso también. Y hay unos libros, muchos libros que puedes sacar de la biblioteca para entender cómo toda la Biblia habla del Evangelio. Pero yo quería
darles eso antes de seguir profundizando y seguir profundizando en el Evangelio, para que podamos saber que toda la Biblia habla de eso. Y por si acaso no me creen mucho, voy a leer rapidito unos versículos. Primeramente, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas 24:27. Y dice, entonces, comenzando por Moisés quien escribió desde Génesis hasta Deuteronomio, sigue acá, y por todos los profetas, ¿quiénes eran? Ellos fueron quienes escribieron todo lo demás del Antiguo Testamento. Y sigue acá, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Entonces, tal vez está pensando, ¿qué significa ese versículo? Habla de Jesús después de la resurrección. Él va caminando con unos discípulos y dice en ese versículo que Él les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras, que es algo muy importante saber que Jesús podía enseñar de todas las Escrituras el Evangelio. Y nosotros también podemos, pero a veces no lo hacemos. Y necesitamos cambiar nuestras gafas, nuestros lentes. Entonces, si yo veo, por ejemplo, con unas gafas, unos lentes, y las lunas o los espejuelos de estos lentes son azules, todo lo que yo vea va a ser azul. Si son verdes, todo lo que yo vea va a ser verde. Pero yo necesito usar los lentes de la Escritura, usar los lentes del Evangelio. Y podemos ver eso en Juan capítulo 1, versículo 45. Dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Al ver a Jesús, él entendía que toda la Biblia explicó o habló de Jesús. Jesús también dice a unos fariseos, ¿por qué están buscando en la Escritura la vida eterna? Cuando la Escritura habla de mí, da testimonio de mí, porque podemos ver la Escritura sin ver a Jesús, y eso no nos ayuda. Pero necesitamos siempre ver todo el Evangelio en toda la Escritura, y podemos hacerlo, es muy fácil. Voy a mostrarles que cada parte de la Biblia habla de la santidad de Dios y habla del pecado del hombre. Cada parte habla de nuestra necesidad de salvación y cada vez esa salvación no viene de nosotros, no viene de nosotros mismos, viene de afuera. Dios lo hace, siempre viene de Dios. Él envió un Salvador, un sustituto, un sacrificio, un redentor para cuidarnos y eso siempre viene por gracia. No es nada que hacemos. Dios siempre es el que recibe y debe recibir siempre toda la gloria. Y nosotros somos los pequeños en toda la Escritura. Y eso es como podemos hablar de las historias del Antiguo Testamento, de todo en el Antiguo Testamento. Y como yo dije, hay más de eso en el curso de predicación. Pero yo quería darles un ejemplo de un sermón en el Nuevo Testamento cuando el predicador está usando el Antiguo Testamento para mostrar el Evangelio. Vamos a estudiar Hechos capítulo 13. Vamos a iniciar en el versículo 16 y pueden leerlo hasta el versículo 52, pero nosotros no vamos a llegar hasta allá, hasta el 52. Solo vamos a estudiar una parte. Y dice el versículo 16, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, dijo, hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, versículo 17 pasamos ahora, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres. Nos detenemos un momento, mire esto, podemos ver parte del Evangelio, que todo eso viene por fe. Solo necesitamos confiar en Dios porque Él escogió.
Y sigue el versículo diciendo, y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, con brazo levantado los sacó de ella. Podemos ver aquí la liberación, cómo Dios salvó a su pueblo de Egipto. La gente no lo hizo, Dios sí. Y eso es el Evangelio, que la gente no puede, pero Dios sí puede. Continuamos leyendo. Versículo 18. Y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Y vemos aquí, los soportó. Y podemos pensar en el hecho de que Él les dio lo necesario, pero también tiene un sentido de que Él tenía que soportar su actitud, de hecho, su pecado, siempre quejándose contra el Señor, pero los soportó porque es paciente, porque está lleno de misericordia. Versículo 19. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. ¿Cómo es que podemos ganar una herencia? ¿Es por lo que hacemos? No, es por ser parte de una familia, nada más. ¿O no es una herencia? Y sigue diciendo el versículo, todo esto duró como 450 años. Y el versículo 20 dice, y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Versículo 21. Entonces ellos pidieron un rey. Y esto es un tema muy común en la Biblia. Siempre buscamos un rey, a alguien para guiarnos, porque somos como ovejas perdidas y necesitamos la ayuda del rey. Pero el rey verdadero vino en Jesús. Y sigue diciendo el versículo, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Dice el versículo 22, continuamos leyendo, después de quitarlo, les levantó por rey a David. Recuerden a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. David hizo toda la voluntad de Dios. Era un hombre tan fiel, así, pero de hecho, no era tan fiel. Él cayó. Pero dice más, versículo 23, de la descendencia de este hombre, de la descendencia de este, ¿quién? De David, de la descendencia de David. Y dice el versículo, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. ¿A quién? Jesús. Podemos ver en las promesas del Antiguo Testamento que Dios va a mandar a enviar a un Salvador a nosotros. Pero continuamos. Versículo 24. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Miren esto, Juan predicó arrepentimiento a todos, incluyendo la familia, el pueblo mismo de Dios, porque todos necesitan arrepentirse, todos necesitan ese Salvador. Seguimos leyendo versículo 25. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy? ¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. ¿Quién tiene la gloria? Cuando Pablo está leyendo el Antiguo Testamento, no dice, cuando estaban en el desierto necesitaban perseverar. Entonces, ¿podemos aprender de tener perseverancia como ellos? No. Dice acá, Dios
tiene paciencia. Dios los soportó. No dice, ellos tenían tanta fe para recibir la bendición del Señor. No, no dice eso. Dice, Dios los soportó. Y cuando Juan predicó, no dijo, yo estoy predicando como un cristiano debe predicar. No, él dijo que no era digno de desatar las sandalias de los pies de Jesús. ¿Quién tiene la gloria? Jesús. Entonces, podemos ver en el Antiguo Testamento que en esa manera da la gloria a Jesús y no a nosotros. Seguimos entonces leyendo. Versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, el mensaje de las buenas nuevas. Versículo 27. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Mira, ellos leyeron los profetas, pero nunca entendieron a los profetas. Nunca vieron el mensaje que habla toda la Biblia. Habla del mensaje del Evangelio. Y ellos condenaron al Señor sin saber que estaban cumpliendo la promesa. Habían cumplido todo lo que estaba escrito. ¡Qué interesante! Y seguimos leyendo. Versículo 29 y 30. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en el sepulcro. Versículo 30. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Estos son los fundamentos del Evangelio, del hecho de que Jesús murió y que resucitó. Y vamos a profundizar más y más. Vamos a saber por qué es tan importante, por qué la cruz es el centro de nuestro mensaje, por qué celebramos un Dios que vino y murió en la cruz como criminal. ¿Por qué? Solo podemos entender esto al ver y conocer el Antiguo Testamento, viendo toda la Biblia, los temas de que Dios es santo y requiere sangre, requiere de la muerte como pago por el pecado. Seguimos leyendo, versículo 31. Y dice, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea y Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Versículo 32. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres. Versículo 33. De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Mira, todo ese sermón, todo viene de Hechos capítulo 13. Usa la historia desde el principio, desde el Éxodo, los reyes, Abraham, ahora los salmos. Y sigue diciendo, como está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando pasamos al versículo 34 dice, en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Hablando de las promesas a David. Pero todo eso es el Evangelio. Y así como vemos acá, hay más. Veamos lo que dice el versículo 35.
También otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 36. Porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Pero qué dice el siguiente versículo? Dice el versículo 37, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? De Jesús. Está mostrándonos algo muy importante, que Jesús es mejor que cualquier salvador de antes, cualquier rey de antes. Cuando conocemos el Evangelio, podemos enseñar el Antiguo Testamento en una mejor manera. Podemos ver por los lentes del Evangelio. Como David mismo vio corrupción, Jesús no. Jesús no vio corrupción. Y dice el versículo 38, por tanto, hermanos, sabemos que por medio de él os es anunciado el perdón de pecados. Y seguimos leyendo, el versículo 39 dice, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Vemos el fin del Evangelio aquí, que viene un héroe mejor que David, un héroe que no vio corrupción como David, que vino a salvarnos de un enemigo más fuerte. ¿Qué enemigo? Dice que el perdón de los pecados viene. El enemigo es nuestro pecado y la ira de Dios que viene por ser pecadores. Y cuando tuvimos salvadores más débiles, como la ley, no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, dice. No funcionó, pero por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Está predicando que antes tuvimos maneras de tratar de salvarnos y nunca funcionó. Hablando de Moisés, hablando de héroes como David, y no funcionó, porque buscábamos un mejor Salvador, de un peligro peor, y Jesús es ese Salvador. Entonces, podemos ver en eso toda la Escritura. Por eso, en los cursos que vienen, vamos a estudiar no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, hablando de esas buenas nuevas del Evangelio. Por ejemplo, en el jardín. Vamos a tocar el jardín de Edén frecuentemente, porque podemos ver que Dios Santo hizo todo bueno en el principio y tenía una regla. No deben comer de ese árbol. Solo una sola regla, y ellos la desobedecieron. Y tienen desde entonces una separación con Dios. Y no solo de Dios, sino también de su lugar. Antes caminaban con el Señor, ahora no. Antes tenían la provisión del Señor, ahora no. Antes tenían la protección del Señor, ahora no. Pero también antes tenían el jardín y ahora no. No pueden entrar, está protegido y no pueden regresar. Pero al mismo rato, al aprender qué tan santo es Dios, que ellos al pecar perdieron todo, eso es el Evangelio. Dios es santo. Ellos son pecaminosos, perdieron todo por el pecado, pero igual, en Génesis vemos el Evangelio. Cuando Él dice, malditos son, no van a poder entrar de nuevo, no van a poder comer del árbol de la vida. Al mismo rato, Él les da ropa de piel para cubrir su desnudez. Animales tendrían que morir para proveer salvación para ellos, porque ellos iban a morir sin ropa para protegerse. Pero más de eso, Él prometió a Eva que un día un hijo suyo iba a venir para aplastar al enemigo, que iba a matarle al enemigo. Y vemos esto desde el principio del Antiguo Testamento, que es un Dios santo, los hombres pecaminosos, pero un Salvador iba a venir, un sustituto, un conquistador, que iba a vencer al enemigo. Y Adán y Eva solo podían confiar en el Señor, porque ellos no pudieron hacerlo.
Pero seguimos. ¿Y qué vemos en el Éxodo? ¿Qué vemos? La gente llegaron a estar separados de Dios y separados de la tierra prometida. Estaban viviendo ¿en dónde? En Egipto. Eran esclavos y Dios les salvó. Primeramente, en la Pascua les salvó de la muerte, porque Él dijo que la muerte iba a venir a todo el pueblo de Egipto, cualquier raza, no importa si es israelita o no, todos iban a recibir la muerte del hijo primogénito. Pero los israelitas tenían un camino para huir. Tenían un camino para ellos poder huir de esa ira, para huir de la muerte. ¿Y cuál era el camino? Un sustituto, un cordero puro que murió en lugar del hijo primogénito. Eso nos enseña algo del Evangelio, que ahora podemos entender muy bien, que el Cordero de Dios iba a venir, que el Cordero de Dios iba a morir por ellos, que querían su protección, que quería su sustitución, que Él iba a venir como la Pascua y Él era más puro y mejor que un animalito, porque Él era humano, para pagar el pecado de los humanos, pero mejor que un humano. Él era verdaderamente Dios. Él era verdaderamente Dios. Entonces, al ser verdaderamente Dios, Él podía pagar la deuda eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Entonces, vemos esa sustitución en Éxodo. Y al ver esa historia, nos ayuda a entender mejor lo que Jesús hizo. Y cuando Juan el Bautista dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora entendemos qué Cordero, el Cordero. Pero más de eso, en el mismo Éxodo habla de un guía, el guía del pueblo a la tierra prometida, un guía que les libró de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Es Moisés. En Éxodo, él viene y les guía fuera de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Los guía fuera de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Pero Jesús nos guía fuera de la esclavitud del pecado hacia la tierra prometida que es el cielo, la casa del Señor mismo. Podemos ver el Evangelio en una manera más nublado, menos claro en el Antiguo Testamento, pero al saber lo que dice el Nuevo Testamento, al saber lo que dice, podemos entender mucho mejor lo que significaba el Antiguo Testamento. Porque ese mensaje es todo el mensaje de la Escritura. Podemos verlo en los líderes, en los jueces, los reyes, todos los libres, que todos son pecadores. Todos y cada uno dan una salvación temporal y nos hace buscar una salvación mucho mejor que solo un mejor líder puede darnos. Aún con los buenos líderes como David, él cometió adulterio con Betsabé. Cuando su hijo Salomón, el hombre más sabio del mundo, vino, éste tenía muchas esposas y llegó a ser un pagano, dando sacrificios a los ídolos. Pero buscamos un rey que sea mejor que él, siempre esperando un líder, un mejor salvador. En cada historia vemos el proceso de Dios, dando promesas de un Salvador que iba a venir, que iba a salvarnos, dando promesas de las buenas nuevas que iban a venir en Jesús mismo. Desde Adán y Eva, cuando Dios les dijo a Adán y Eva, tu hijo va a venir y va a conquistar, va a aplastar la cabeza del enemigo, va a venir. Y cuando Dios le dijo a David que iba a darle un hijo que reinaría por siempre, que sería fiel por siempre, ese hijo vino y es Jesús. Y con los profetas, siglos antes de Jesús, siempre predicaron del Salvador que iba a venir. Siempre predicaron del estado pecaminoso de la gente de Dios. Siempre predicaron de la santidad de Dios.
la mala noticia de que Dios es santo y nosotros no lo somos y necesitamos un Salvador, pero también predicaron sobre un Salvador que iba a venir. Y como dice mi capítulo favorito de Isaías, capítulo 53, que dice, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 2, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de la tierra seca. Y podemos ver en esa raíz, hablando de esa raíz en la tierra seca, una raíz de la casa de David, del árbol de David, en una gente muy fuera del Señor, pero ese Salvador que iba a venir, dice acá el versículo, no tiene aspecto hermoso, ni majestad, para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Miren eso, necesitamos enfocarnos en eso. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Dios le castigó por nuestra paz. Cayó sobre él el castigo. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Podemos recibir la sanidad del Señor por las heridas de otro, no nuestras. Necesitamos confiar en sus heridas, porque dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Somos pecaminosas. Nos apartamos cada cual por su camino. Y nuestro camino no es bueno. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nuestra iniquidad cayó sobre él. Y no tiene mucho sentido sin saber lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos el mensaje del Nuevo Testamento, que Jesús murió en la cruz. Jesús hizo todo lo necesario y eso es solo un repaso chiquito. Como yo dije, después de cumplir este curso, si quiere estudiar, tenemos otros cursos. También está el libro de la predicación de Timothy Keller. Tiene varios capítulos acerca de eso. Él dice que cada parte de la Biblia habla de eso. Y tiene muchas ayudas para ver el Evangelio en toda la Biblia. Pero una prueba es eso, que Jesús es la sabiduría que buscamos en los proverbios. Y toda la sabiduría es el centro de cada narrativa, de cada historia. En nuestra canción y gozo, Él conoce la lamentación, el lamento. Él es del que hablaron los profetas. Él es la promesa, Él es el conquistador. Cada personaje, cada héroe, Él es mejor que ellos. Él es lo que buscamos. Ante cada salvación, Jesús trae una mejor salvación de un peligro peor. Entonces, como yo dije, puede estudiar esos temas.
Puede estudiar el curso de predicación que he hecho. También el curso de teología bíblica por otro profesor en el seminario, J. Jigson. Puede estudiar eso, porque habla del Evangelio en toda la Biblia. El panorama del Antiguo Testamento, que ya tenemos la primera parte. Eso también presenta a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Y también hay libros como este libro que voy a mostrarles, El Gran Panorama Divino. Es muy chiquito. Habla del Evangelio en toda la Biblia. Y puede pedirlo prestado en la biblioteca del seminario en Cuenca si vive en Ecuador y acá en Cuenca, o puede comprar este libro en cualquier librería cristiana, porque puede profundizar más y más. Y hay muchos libros, y yo tengo muchos libros acerca de eso, de que Jesús es el centro de toda la Biblia, porque el Evangelio es el tema de la historia del mundo, que el Dios Santo vino, hizo todo, hizo hasta los humanos, y los humanos somos pecaminosos y nos hemos separado de Él. Nosotros estamos separados por nuestra voluntad. Pero Dios, por su misericordia y amor, envió un Salvador para recuperar nuestra relación, para pagar nuestra deuda, para salvarnos de nuestro pecado, darnos perdón. Todo eso que vamos a estudiar en las clases que vienen. Él lo hizo. Y solo necesitamos confiar en Él, porque es una gracia, es por gracia. Eso viene como un premio. Bueno, no es un premio, porque no es algo que merezcamos de ninguna manera. Es un regalo de Dios y podemos recibirlo por fe en Jesús, por tener fe en Él, en lo que Él hizo. Y vamos a profundizarnos más y más. Pero yo quería darles un panorama de las buenas nuevas por toda la Biblia, antes de estudiar los temas en una manera más profunda. Y para terminar, las preguntas de esta semana son estas. Bueno, no son preguntas, son deberes. Y el primer deber es, danos un pasaje del Antiguo Testamento que muestre el deseo y la necesidad de un Salvador y explica cómo lo muestra. Entonces, puede elegir cualquier capítulo de la Biblia y explíquenos cómo nos muestra a unas personas deseando un Salvador o algo, una necesidad de un Salvador que viene de afuera. Y explíquenos cómo su pasaje nos muestra eso. Y segundo deber, danos un pasaje del Antiguo Testamento que muestre la santidad de Dios y explique cómo su pasaje muestra la santidad, cómo la muestra. Cómo su pasaje muestra la santidad de Dios. Y ese proceso va a ayudarle mucho en conocer mejor la Biblia y poder explicarlo mucho mejor a la gente. Y también va a ayudarle a profundizarse en el Evangelio. Y realmente esa es la meta de todo este curso, de profundizarnos en el Evangelio, con la meta también de que podamos ver en toda la Biblia con los lentes del Evangelio para entenderlo bien. Porque los fariseos y muchos otros leyeron la Biblia y nunca pudieron ver la verdad, y por eso rechazaron a Jesús. Y hay muchos religiosos hoy en día que leen la Biblia, pero solo encuentran la ley o solo encuentran historias de sabiduría, pero nunca encuentran el centro del Evangelio. ¿Quién es? Es Jesús. Ellos pueden leer la vida de Jesús y solo encontrar reglas, solo encuentran historias interesantes, pero necesitamos poder ver con ojos de fe el Evangelio verdadero. Y la clase siguiente vamos a profundizarnos en el punto 1 del Evangelio, que es la santidad de Dios. Entonces, espero verles en la siguiente clase y que Dios les bendiga grandemente. Chao.